Hey, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Club de Leyendas. Es un gusto, un placer, un privilegio el día de hoy iniciar con esta nueva etapa del proyecto. Estamos haciendo el día de hoy un podcast y claro, teníamos que iniciar con los miembros del consejo, algunos de los miembros del consejo, mis grandes amigos Edgar, Nasa y Lu. El día de hoy tenemos poco tiempo para grabar de un tema que de verdad creo que les va a volar la cabeza. Y esperaremos que todos los podcasts que estemos haciendo sean exactamente igual. Es más, cada vez mejor. El día de hoy, mi querida Lu, ¿de qué vamos a hablar? Hola amigos, el día de hoy vamos a tratar un tema que yo creo que todos hemos vivido en mayor o menor medida, y es haber llegado a nuestro fondo, el cómo es esa experiencia cuando toqué fondo. Buenísimo el tema de hoy, porque creo que muchos de nosotros nos ha pasado, ¿no? O sea, cuando empieza alguien a tener su desarrollo personal es por justo una falta, ¿no crees? De algo de sentido, y eso normalmente, un choque emocional, tal vez te dejó la novia, tal vez se murió un pariente, tal vez algo pasa y los chistes, empresa, no sé. Exactamente, y de ahí empieza ese punto de quiebre y vámonos, ¿no? De abajo ya no puedes pasar. Yo pienso que perder fondo es caer en una situación de depresión bastante complicada, que a veces estamos escarbando un agujero en el que nos cuesta trabajo salir. Es fácil entrar, pero poder salir de estas situaciones es bastante complicado. Y más cuando en la misma pérdida perdiste a la familia, perdiste a los amigos, perdiste a la esposa, perdiste a los hijos. Y yo creo que pues cuando nosotros estamos en esa situación es muy complicado que alguien nos pueda ayudar a salir. Solamente nosotros, creo que dicen por ahí que para que un músculo pueda crecer cuando lo estás ejercitando, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que romper. Primero se tiene que romper y debe de haber dolor. Y creo que para poder identificar que estás tocando fondo en algo, debes de ser consciente que pues te está doliendo. Pero como decía hace rato, ¿no? Hoy tuvimos un desayuno con el gran actor Luis Felipe Tovar. Y decía, una cosa es caerte, a todos nos pasa. Y la otra cosa es enamorarte de la piedra. Enamorarte de la piedra. Quedarte ahí, ¿no? Entonces, yo creo que si te enamoraste de la piedra, todavía no has tocado fondo. Yo creo que tocar fondo es cuando dices, ya de verdad, todo en mi vida está ya mal. Y ya ahora sí tengo que salir. Y creo que el tema del desarrollo personal, Club de Leyendas, inicia justamente con eso. Yo creo que naturalmente, por la naturaleza del proyecto, que es desarrollo humano desde el ser y no desde el ego, la mayoría de las personas que van a entrar a este proyecto son personas o que están tocando fondo en su vida ahora, o que hace no mucho tocaron fondo y que ya quieren otra cosa. Yo tengo una pregunta, Lu. ¿Es necesario tocar fondo? La respuesta simple te diría no. En mi experiencia hoy y con todo lo que he vivido podría decirte que no. Hoy digo, no necesito llegar a tocar fondo para de verdad transformar mi realidad, mis resultados, mi vida y tomar decisiones diferentes. Pues ¿qué hiciste? Cuéntanos. Sin embargo, cuéntanos, que nos cuente chisme, de ese chisme. No, pero sin embargo, cuando estamos en el hoyo, y lo he escuchado muchas veces, el que está en la olla es el que menos perspectiva tiene. Claro. Y sucede que necesitamos, por evolución individual, caer a esos fondos, llegar a ese punto de no retorno, llegar a ese punto en donde no hay más abajo, para decir, creo que necesito hacer un cambio. Quizás en esa inconsciencia en la que de pronto vivimos, pudiésemos hacernos como el harakiri, ¿no? Y hacernos medio tontos con, esto no me está haciendo tóxico, no, es que es mi percepción. O no, esta relación, no, claro, es fabulosa, pero yo soy quien lo está interpretando mal. Y hacernos tontos literalmente con las cosas que estamos viviendo, y lejos de hacer algo en el momento, permitir que todo eso crezca y que por consecuencia lleguemos a un lugar que no nos gusta, que a lo mejor deseamos antes de iniciar, lo estábamos buscando entre comillas evitar y terminamos de todos modos viviendo. Claro. Entonces a lo mejor no lo ocuparíamos, pero hoy día por evolución lo necesitamos. Oigan chicos, perdón, ¿ustedes creen que Sí, hay dos maneras de aprender, ¿no? Dicen que con tus propias experiencias, o como le decía el buen Robert Kiyosaki en sus libros, o con las experiencias de los demás, ¿no? Pero también la típica frase mexicana que dice, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Quiero retomar, bueno, esa es la pregunta, ¿ustedes qué creen? ¿Realmente solo aprendes de ti? ¿O tienes que aprender de los demás? Y la otra, ¿cómo entra el síndrome de la rana?
la rana hirviendo, ¿no? Claro. Porque Lu tocó algo ahorita bien interesante que dice que el que está dentro de la olla es el que menos se da cuenta. Y yo creo que el tema del suicidio, por ejemplo, es un tema bien delicado porque les pasa lo que a las ranas, ¿no? Empieza a subir la temperatura y se van adaptando hasta que llega un punto en donde ya se dieron cuenta que ya todo, ya no hay salida y se mueren, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, desde su experiencia, y a lo mejor que se ponga bueno el podcast, ¿no? Cuéntenos ustedes cómo le hicieron en una situación personal para salir del hoyo, así de rápido. Bueno, pues se rapó. Mira, una de las cosas que nosotros debemos de entender y entenderlo desde un estado de comprensión hacia el exterior es algo bien importante, que cuando nosotros empezamos a tener esa pérdida, ¿sí? Empezamos a tocar fondo, creemos que las personas nos tienen que ayudar. Creemos que mi amigo me tiene que ayudar, me tiene que dar un consejo, me tiene que guiar, me tiene que orientar en el tema en el que yo estoy metido, ¿sí? Y cuando nosotros estamos buscando ayuda externa, principalmente con los amigos o con los familiares, no saben orientarnos, no tienen las palabras, no tienen las herramientas, no tienen esa empatía contigo. Pero tienen las mejores intenciones, ¿no? Tienen las mejores intenciones, claro está. Pero aquí viene algo bien importante, que cuando tú enfocas esa fe en el creer que alguien te tiene que ayudar por el hecho de ser tu familia y no lo hace, es cuando empiezas a sentir el peso de la soledad. Claro. Es cuando empiezas a sentir que en realidad ya no hay nadie en tu vida, ya no hay nadie. Entonces cuando tú te empiezas a dar cuenta, ese dolor hace que te metas hacia adentro y digas, creo que me hacen falta herramientas para poder salir de aquí. Y ahí entra Club de Leyendas. Me hacen falta conocimientos para poder ponerle la escalera, como lo dije hace rato, a ese pozo que nosotros mismos estamos construyendo, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que en realidad estamos solos, y no es porque la gente nos quiera dejar solos, sino porque llegamos a veces a un nivel de dolor o a un nivel de desesperación que no comprenden, no saben qué nos pasó. Y si no sabes qué le pasó para poder ayudarlo, no lo vas a poder ayudar. Naturalmente creo que por eso el tema, lo comentábamos hace rato, el tema del desarrollo personal se vuelve un camino de mucha soledad, ¿no? Y creo que lo hemos visto, digo, cuando yo me comía los libros, escuchando, leyendo historias de éxito, y creo que todos llegaban al mismo punto. O sea, que hubo una situación de quiebre en su vida donde tomaron la decisión de ya no estar ahí, pero también fue porque, híjole, no quiero ser grosero, ¿verdad? Porque no se trata de este club de ser grosero, pero Luis Costa decía, cuando el camino se pone duro, solo los duros se quedan en el camino. Y que la vida es como un tubo de esmeril que te puede quebrar o te puede pulir. Y eso va a depender de qué estás hecho. Si estás hecho de cristal, te va a romper. Si estás hecho de hierro, te va a pulir, ¿no? Entonces, creo yo que el tema del desarrollo personal es para gente dura. Pero creo que ser duro es una decisión. Ser duro o de cristal es una decisión. Y yo creo que a veces, en mi experiencia, hubo cosas en las que yo toqué fondo que tenía dos caminos. O juego desde mi papel de víctima y me rompo, o juego desde mi papel de fuerte, de duro, ¿no? Y salgo adelante. Edgar, yo sé que tú tienes una historia, pero canija, ¿no? Bueno, cuenta. Justo iba a platicar un poco, bueno, tal vez sí de mi historia, pero creo que hay dos caminos. O sea, hoy dentro de mi andar he descubierto dos caminos, ¿no? Uno el express y otro el duro, ¿no?
El duro es el que normalmente todos vivimos, ¿no? Que nos caemos, nos deprimimos. En mi caso, pues fue la exnovia, ¿no? Un desorden en mi vida, me dejó, me quería suicidar, estaba en Canadá, me quería suicidar ahí en Canadá y bueno, ciertas cosas espirituales me fueron llevando a entender que no era todo que pues era mi contexto pequeñito en aquel entonces, ¿no? Uh-huh. Pero quiero hablar primero de la parte express, ¿no? Porque sí es cierto que el desarrollo, o sea, que puedes salir de una buena depresión. Sí es cierto que puedes salir de la depresión contigo mismo y estudiando y todo, pero la parte expresa a la que me refiero es el servicio. Hoy he notado que nosotros que llevamos la fundación, que llevamos Galer, yo en mi persona he tenido un crecimiento impresionante ya sin caer en depresión, con el simple hecho de poder entender a las demás familias, como involucrarme con ellas y sobre todo tratar de ayudar y de servirles. Esa es la parte yo creo que express. Cuando te das cuenta que tu vida es una basura, nada, comparado con todos los problemas que tienen los niños con cáncer, las familias. Ajá, sí, claro, o sea, que tú dices, no, es que mi familia me dejó, nadie me quiere, yo, ¿por qué a mí, Dios mío, bla, bla, bla? Y de repente ves una familia con un niño con cáncer. Y que ahí van, ¿no? Y le están echando ganas. Más valientes incluso que el que está parado ahí en el escenario, ¿no? ¿Sabes qué te dice a ti mismo cuando ves algo así? Claro, pues, imbécil. Claro. Pues es que no te puedes comparar. Dicen que hay, y con esto cierro, que cuando tú crees que no me acuerdo bien la frase, pero el punto es que si tú crees que tu vida es una miseria, hay gente que daría su vida por tener la tuya. Claro, desde luego. Sí. ¿Desde qué momento, chicos? ¿En qué momento fue cuando ustedes empezaron en el inicio de tocar fondo y que no se daban cuenta? Porque nosotros cuando estamos tocando fondo, cuando empezamos a entrar en la cueva del oso, y no nos damos cuenta que hay un oso adentro, que corremos el riesgo de que nos haga pedazos, ¿en qué momento es en el que si yo hubiera puesto atención a esas señales que me iban a llevar a una experiencia tan profundamente dolorosa, porque estar solo es una profundidad, ¿sí? ¿En qué momento yo dije, no me di cuenta de esto, y si me hubiera dado cuenta, tal vez hubiera evitado entrar al final de la cueva? Qué gran pregunta, porque normalmente no nos damos cuenta hasta que ya nos dimos el fregadazo. Claro. ¿No? O sea, normalmente, insisto, estás tan en la olla, tan en el día a día, tan en la rutina, tan en ese vivamos, a veces malentendemos y malinterpretamos la famosa frase, ¿no? De vivir el presente, el aquí, el ahora y bla, bla, en donde pierdes la perspectiva de lo que está en tu entorno. Y no sé, de experiencia personal me ha sucedido el hecho de ni siquiera darme cuenta. Por ejemplo, mi caso, mi fondo más interesante fue justo una ruptura y un tema de pareja, bla, bla, ¿verdad? Chócalas, amigo. En donde por supuesto que no notaba infidelidades, donde no notaba mentiras, o donde si percibía alguna señal, como bien dices, Nasa, pues me hacía medio paisano de, ay, no, como que no, ya puede ser mi interpretación, son los chismes nomás ahí que están rondando. Claro. Y hacía oídos sordos. O de pronto actitudes y conductas que para mí podrían significar muy normales, es decir, yo me considero una mujer muy armoniosa, sumamente empática, y de pronto es corazón, oye, mi amor hermoso, y son maneras en las que yo externo mi aprecio hacia la gente cercana a mí, y de pronto notar eso es, pues se llevan increíble, ¿no? Y toma la cachetona, él no era porque se llevaban increíble nada más. Entonces, ese tipo de dinámicas a veces las normalizamos, o las normalicé tanto, que para mí no significaba una señal, una alerta, o sea, no. Hasta que de pronto llega, tómala, ¿no? Llega la infidelidad, llega el problema, llega la ruptura, y es ahí donde, en mi pausa, en mi fondo fue darme cuenta que a raíz de haber dado esos oídos sordos y ese voto de confianza ciega, había alejado amistades, quebrado negocios, alejado a mi familia, perder dinero, y llegar a un punto de soledad, porque ojo, la soledad no creo que sea algo malo. A mí me encanta mi soledad, ¿no? Veía un post en Instagram que decía Géminis de Mayo, yo soy de Mayo, y decía Géminis de Mayo, amamos a la gente, pero necesitamos la soledad, y yo soy de esas. Me encanta estar rodeada de gente, pero siempre valoro mi soledad, entonces disfruto ese proceso. Pero también es cierto que cuando
estás en ese fondo y te generas la soledad, no nada más de no estar en contacto con otros, sino la soledad interna en esa emoción de decir, de verdad me siento vacío. Claro. Yo creo que eso es lo que me llevó en un momento a decir, ocupo la ayuda de alguien que sí me ayude, que es el ejemplo que ponías, Nasa, pero también decir, ya no quiero estar así, y ser la principal responsable de salir de ese vado, de salir de ese bache. Sí, claro. Porque en muchas ocasiones esperamos, bien decías, pues que venga el superhéroe, ¿no? Y yo soy la víctima, y que también yo creo que no está mal de pronto sentirte así. Creo que es dentro de nuestro gran bagaje de vulnerabilidades, se vale decir, ¿sabes qué? Estoy en la lona, me siento mal, estoy depre y está bien. Solo define cuánto tiempo vas a estar así. Pero al final del día, cuando estamos así y nos sentimos tan mal, el poder levantar la mano y decir, a ver, ya me di cuenta que solo no puedo. Porque desafortunadamente, digo afortunado para los que nos dedicamos a esto, desafortunado para los que lo vivimos, nadie nos enseña a vivir primero nuestras emociones o a trascender a lo mejor un duelo de este estilo o a salir de un problema. La realidad es que pues, vivimos en el día a día y saca buenas calificaciones, decíamos, y pues la chamba y genera y vive. Pero cuando logramos ser conscientes y honestos y decir, no, ya, creo que solito no puedo, necesito ayuda y empezar esa transformación, ahí está la clave entre si te conviertes en eso que sí quieres, en esa versión que a ti sí te mueve, en lo que en términos de ti, Alex, sería esa persona dura, ese diamantito, o pues si me quedo en el cristalito frágil, vulnerable, llorando y berreando el resto de mi vida. Entonces ese punto de quiebre en donde si parte o no parte, ese es mi vida. ¿En dónde entraría el amor propio aquí, por ejemplo, no? Eso es lo que iba a decir. ¿No? O sea, Justo en porque ese punto de quiebre. creo que mucho de eso tiene que ver con autoestima, amor propio. Claro. Y porque muchas, por ejemplo, las rupturas, pues es porque nos falta aquí Porque depositamos allá afuera lo que no tenemos acá. No te Eso quieres es tú y quieres que te quieran, o cuando alguien se muere, por ejemplo, igual pones esperanzas en otra persona que no expectativas, es ideas, dentro, claro. que no es dentro de ti. En la parte espiritual, o sea, ¿cómo te complementas a ti mismo, amigo Nasa? En la parte espiritual, yo estoy seguro que para poder hablar de espiritualidad, primero tenemos que saber qué es espiritualidad. Claro. Que no tiene nada que ver con la religión. Tenía que decirlo, güey. Es que sí, mira, porque yo normalmente hablo con personas y cuando tocas el tema espiritual, luego su mente se va a una religión. Porque Testigo de es una Jehová, programación, amigo. Sí, claro. Ya es Sí, una ¿no? programación y realmente pues estamos programados todos en ese aspecto, ¿no? Es el inconsciente colectivo. Yo les, porque como aquí mis cuates son bien collones. Y les voy a decir por qué, porque la pregunta fue, digan algo que los hizo tocar fondo. Yo sí Yo- dije. Yo les voy a decir lo mío. Y voy a poner referencia a todo. Yo ya dije también, ¿no? No, es No, cierto. tú no dijiste. Yo toqué fondo cuando falleció mi papá. Él falleció en febrero del 2020. Mañana cumple 3 años. Entonces, yo tenía una vida donde yo creía que ya todo iba bien, los negocios, todo creciendo, ya estable y todo. Y de repente entra el 2020, mi papá entra al hospital a los primeros días, se cancelan los planes. Estuve con él en el hospital más de un mes. Y justo lo que pasa cuando él fallece fue como, oh. Pero como uno ya tiene ideas holísticas, espirituales de la muerte, no creía en eso. Y me refiero a que no creemos que la gente desaparece, sino que simplemente se transforma, ¿no? Si eres científico o eres ser espiritual, tienes que entender que la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Entonces yo no creía en eso como tal. Pero después me dije, me voy a dar 15, 20 días para pues agarrar la onda. Ahorita no voy a hacer nada. Y programo un viaje para marzo. Tenía que salir un viaje para seguir trabajando. ¿Y qué creen que pasó? Se cancela el viaje pandemia. ¡Pandemia! Entonces llega la pandemia y empiezan a pasar días y días y días y esta madre no se quitaba y no se quitaba y cada día se ponía peor. Interjet me canceló vuelos, los puse para junio, tampoco. Después los pongo para octubre, tampoco. Quebró Interjet, quebraron un buen de empresas. Y de repente, pues al ya no tener a mi papá, no era el tema del el trabajo personal de procesar como el tema de la muerte, sino el procesar como temas personales de que yo empecé a jugar otro papel. Y me di cuenta que yo era muy, muy bueno, muy chingón para mis proyectos. Todo dependía de mí, ¿no? Y de repente llega la pandemia
Y hay pedos en la familia, pedos de dinero, pedos de salud, o sea, broncas de todos lados. Y la vida me vio a los ojos y me dijo, ándale, güey, no que eras muy bueno, no que todas las podías. Entonces ahí empecé a tuve que tomar la decisión de ser justo valiente, porque esa creo que es la palabra, de valiente, de amor propio, y fui con NASA. ¿Y qué pasó con NASA? No. Y surgió el amor y fue cuando... Y fue todo muy bonito. Y depositó lo que era su padre en NASA. No, NASA me dijo, porque los que no saben, NASA ve cosas, por eso es el director holístico Que los del demás club. tenemos. Ve cosas que los demás no vemos, ustedes entenderán. Entonces me dijo, híjole amigo, traes un rencor bien fuerte a tu papá. No manches amigo, pues si yo lo amé infinitamente. No amigo, le tienes un montón de rencor a tu familia. Yo, pues, no manches, pues no. Yo los amé, yo nunca tuve problemas con mi familia, mis papás estuvieron juntos, mi hermana, o sea, todos. Y la verdad es que con el paso del tiempo yo empecé a desarrollar problemas hepáticos y gastrointestinales bien fuertes en ese tiempo. Sí, por el rencor. Y entonces me dijo, híjole, tu hígado está bien mal. Y empecé a tener problemas de sensación de la boca bien amarga, metálica. ¿Te acuerdas que te decía? Ajá, como sí. si tuviera cobre aquí, yo así de Entonces me dice, no amigo, voy a otra sesión con él, tienes que trabajar el rencor con tu papá. Pero ¿cuál rencor? Y hasta me encabronaba y decía, pues no es cierto, ¿no? Hasta que de repente no sé qué carajos pasó por ahí y fui con NASA, pero ya sabes, ya toqué fondo con una situación que me pasó, principalmente que yo físicamente me sentía muy mal. Se me juntó que no tenía lana, perdí dinero, me estafaron, debí un buen, o sea, puras broncas, y ya fue como que todo se orilló a no, pues ya necesito ayuda. Ahora sí que tengo Ahora que hacer. sí. Y ya voy con NASA y antes de ir, a ver, es que amigo, fíjate que tengo esto, a ver, por favor, dime qué es lo que tengo. Aquí, apapáchame allá. No, solamente me acuerdo que dije, necesito saber qué es aquello que tengo que sanar. Y haz de cuenta que yo sentí como por intuición que me empezaron a llegar así un buen de imágenes de mi infancia, de temas, de cosas que había tenido con mi papá, con mis primos, con mi mamá, con amigos en la escuela, así puras broncas, y dije, no, man. Les empecé a guardar rencor a todo el mundo inconscientemente. Y ahí fue donde dije, ya no doy. O sea, ya me di cuenta de las broncas en las que me estoy metiendo por soberbio, por no querer aceptar, y porque este rencor se fue volviendo parte de mi ego. Me di cuenta que yo era como una cebolla, que la cebolla así conforme se le van haciendo capas, ¿no? Pues eran capas de protegerse, porque el mundo era muy hostil conmigo desde niño. Entonces yo me fui protegiendo, y la base por la cual yo hacía lo que hacía solo era dinero, pero adivina para qué. Para decirle a todos, yo soy el Miren, más güey, chingón. yo tengo un Ferrari y ustedes no, ¿no? Mira, papá, sí pude lo que tú decías que no podía, bla, 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 bla. Entonces ya no se pudo más, y ahí empezó un verdadero trabajo de desarrollo personal, y empecé a dejarme guiar por la humildad. Entonces para mí la espiritualidad es aceptar que la has cagado, que no eres como decía Juan Plata, ¿no? También miembro del consejo, no eres producto terminado. Acepta, si quieres salir adelante, acepta que hay cosas que no. Hoy se trata de Club de Leyendas de que seas la mejor versión de ti mismo, desde el ser, desde el yo interno, desde esa parte que no te gusta, que es vulnerable, que es tierna, es amorosa, pero que tú, porque el mundo en el que vives te ataca y necesitas dinero y necesitas poder y necesitas control y todo eso, no te deja que veas de ti. Así que yo toqué fondo ahí y llevo 3 años trabajándolo bien. Y todavía no sale, dice. No, nunca sales. Es que es al final un proceso, o sea, sí es un hecho que al llegar al fondo, por alguna circunstancia, te pones en una situación, digamos, nueva, en donde sí, claro, es algo totalmente diferente, te mueven, o sea, absolutamente fuera de zona de confort, o sea, sí es un hecho, pero es un proceso que nunca termina. Claro. Porque en el camino eso solamente va cambiando de tesitura, de versión, de personas, pero sigues en el proceso, ¿no? Siempre les digo, el universo te susurra, te habla, te grita, te patea, pero siempre te enseña. Y lo que Claro. buscamos es que hoy también nos quede claro, amigos, que
vamos a aprender en la medida que también estemos abiertos a recibir esas enseñanzas. Yo creo que eso es importante, ahorita que hablaba Alex de eso, que decía, no, pues ya estoy listo para, justo el estar listo es como parte importante, ¿no? Y también que decías que el universo te habla, te susurra, desde luego, hoy no sé en qué parte del proceso está en cada quien, ¿no? Claro. O sea, pero si ya el universo o Dios o como quieras llamar, sientes que te está llamando la atención, por favor, ya no Abran le los ojos. busques, ya, más bien busca ayuda, ¿no? Que es parte de lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Es esta parte de los podcasts y todo lo que vamos a hacer, justo es contenido de valor para que pues tal vez tú seas como un Alex, ¿no? Que perdió a su papá, o como lo y yo, que somos más románticos, ¿no? Y damos nuestro corazón y nos lo pisan y queremos salir, ¿no? O como NASA, que ya él ya está en el espíritu del Nazareno. No, yo creo que ante todo pues debe de haber como que esa parte de más que el asombro de cualquier éxito de cualquier persona, nos debemos de enfocar en el qué hizo para cambiar. Claro. ¿Qué hizo? Porque mira, realmente es muy fácil asombrarnos de los éxitos de los demás. Es muy fácil. Y eso sucede porque siempre estamos buscando que esa persona que logró subir un escalón, no que me diga cómo lo hizo, sino que me dé la mano y que me suba. O sea, no, son contextos completamente diferentes. Entonces, lo digo universalmente, porque también es ambiguo. Entonces, lo enfoco en el que cuando nosotros no nos damos cuenta que yo puedo decir, oye, Lu, qué maravilla, wow, qué bárbaro, oye, mira, invítame a esto, invítame al otro. ¿Me explico? Es porque quiero que ella haga las cosas por mí. Claro. No porque quiero aprender de ella. Entonces, le estoy inflando su ego, le estoy inflando su vanidad, ¿no? Por decir algo. Sin embargo, si puedo ver en qué puedo ser servicial para ella, claro, sin llegar a la adulación, es porque quiero aprender. Quiero saber cómo le hizo para poder subir. No quiero que me subas, quiero que me digas cómo le voy a hacer. No quiero que me pongas la escalera, quiero que me digas cómo la armaste, dónde conseguiste los materiales, qué alquimia ocupaste, cuáles fueron los ingredientes para armar los barrotes, y enséñame desde cero, porque tengo que saber cómo voy a salir de aquí. Pero también tiene mucho que ver el que estamos acostumbrados a subsidiar y ser subsidiados. Claro. El llegar a ese punto de conciencia, yo creo que es justo esa piedra angular, en donde si me hago responsable de mi vida, y yo siempre se los digo, vivir mi vida en mis propios términos me llevó justo a raíz de ese fenómeno, ese momento, esa situación. ¿Por qué? Porque estamos habituados a pues que me resuelvan, o los que viven en el protagónico, el poder empezar desde el yo cómo le ayudo y cómo me vuelvo indispensable y cómo me vuelvo la superheroína de mi familia, de mi pareja, del perro. Entonces es ser conscientes. Tienes un punto súper importante, NASA, el que podamos reconocer hoy, amigos, en dónde estamos siendo esos superhéroes, en dónde estamos jugando a la víctima, y desde qué punto estamos también buscando nuestra propia evolución. Porque si estoy queriendo evolucionar por el reflector, claro, también es un punto importante. O si estoy evolucionando o buscando trascender por de verdad saber, conocer que si mi misión, mi propósito, mis talentos, mis pasiones, mis habilidades, y de verdad en mi ser hay una de verdad hambre, necesidad de hacerlo, es otro tema completamente diferente, que será para otro espacio. Vamos a cerrar, amigos, les agradezco mucho a los que se conectaron y los que están viendo este video. Obviamente compártanlo, pero quiero agradecer principalmente a estos seres humanos tan maravillosos que me acompañan en esta locura de proyecto. Quiero cerrar con algo y creo que voy a tomar dos cosas rápidas. Punto número 1: ¿hasta qué punto de tu vida es necesario que llegues para tocar fondo? NASA y yo, que estamos metidos en la salud y que ayudamos a las personas en el consultorio todo el tiempo desde una parte holística, estamos 100% seguros, al igual que mis otros amigos, que las enfermedades, todas las enfermedades, son emociones mal trabajadas. ¿Sí? Son emociones que no se liberaron. Si tú tienes una enfermedad o conoces a alguien que tiene una enfermedad que se volvió crónico-degenerativa, diabetes, hipertensión, artritis, gastritis, cáncer, migraña, lo que sea, si es crónico en lo físico, es crónico en lo emocional. Y si es crónico en lo emocional, es porque hay un sistema de creencias que tú tienes que no has cambiado, que te están llevando literalmente a la muerte. Y no quieres, ¿no?
Bueno, creo que no quieres. Si tienes algo de miedo con eso, creo que a veces es suficiente, es más que suficiente el que tú digas, ya no más, voy a darme permiso, voy a ser valiente para sanar. Y como decía Edgar, es la segunda cosa que quiero tocar. Edgar tiene esta fundación y yo me acuerdo de lo que dijo cuando yo entré con él hace tiempo de voluntario. Dijo, aquí lo que hacemos es que le enseñamos a las personas a que se vuelvan responsables de sí mismas, ¿sí o no? Porque las personas, y yo lo he visto, ¿no? Niños con cáncer, ¿por qué están enfermos los niños con cáncer? ¿A poco son emociones de ellos? La verdad es que la mayoría son emociones de la familia. Niños que no son queridos, papás separados, problemas fuertes de lana, abuelitos, etc. Abusos. Entonces se sana la familia y se sana mágicamente el niño. No creo que tengas que llegar a un punto en donde te enfermes a tal magnitud que postrado en la cama de un hospital digas, no manches, sí voy a cambiar. Cierto. Porque probablemente ya no haya tiempo. Eso es lo primero que quería decir. Y lo segundo, ahora sí, en Club de Leyendas estamos haciendo este proyecto para enseñarles a las personas, ser este apoyo, como dice NASA, no para darles la escalera y empujarlos para que suban, no. Personas que ya están en su vida tocando fondo o que ya dicen, ya quiero algo diferente. Aquí tengo un grupo de que me da soporte, que me da contención, que me da las herramientas y me enseña a que yo pueda salir adelante y que pueda construir la mejor versión de mí mismo. Eso es Club de Leyendas. Y muchos preguntan, ¿qué tiene que ver Leyendas? ¿Cuentan historias de terror o qué? Pues sí, las nuestras. Las nuestras. No hay más de terror que estas. John C. Maxwell decía que hay 5 niveles de liderazgo. Esto es una alta escuela de liderazgo. Y decía que hay diferentes niveles de liderazgo. El nivel número 1 es el liderazgo por imposición. Porque es tu mamá, tu papá, es por jerarquía, te jodes y así tiene que ser y tienes que seguir aunque no te guste. Después ya porque te conviene, porque es tu jefe en el trabajo, ¿no? Pero hay un quinto nivel que es el nivel leyenda. Es ese nivel de liderazgo en el que te trabajaste tan pero tan cañón tú, desde el ser, desde la esencia, que tu energía se volvió magnética. Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Jesucristo, Buda, que son personas que se trabajaban pero tan cañón que se volvían maestros de la vida y entonces movían masas, ¿no? Y trascendieron en la historia. Ese es el quinto nivel de liderazgo. Pero hay que ser valiente y te tienes que trabajar. Club de Leyendas es un club donde estamos trabajando desde ese nivel. Y seguiremos haciendo podcast, ya se nos fue el tiempo. Ya se lo echó todo él, gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Pero vamos a seguir haciendo podcasts bien interesantes. Para que se conecten y para que compartan y que se unan a los talleres presenciales, a los bunkers, a los lives y a los retiros que vamos a hacer. Muchas gracias, amigos. Gracias. Pues yo rápido, no sé si cada quien va a decir algo, ya nos fue. Okay, bueno, lo único que yo tengo que decirles es la vía express. Háganlo por la vía express, en el punto en el que sea que estés. No hay mejor manera de sanar algo que hay en tu corazón que ayudando a alguien más a sanarlo. Y a veces me dicen, Edgar, es que yo no puedo porque yo no estoy sano, entonces no puedo ayudar a alguien más si no empiezo yo primero. No es cierto. Eso la verdad es que en mi creencia no es cierto. Tú puedes ayudar a sanar a alguien con una sonrisa y la sonrisa la tienes sirviendo a los demás. Una vez me llegó un papito, me acuerdo que estaba en el INP repartiendo comida y me dijo, es que joven, pues a mí me encantaría ayudar a mucha gente, pero pues la verdad es que no tengo dinero y soy pobre, y entonces pero me gustaría en algún... Y le digo, ¿quieres ayudar a la gente? Sí. ¿De veras quieres ayudar a la gente? Sí. Ok, pues agarra una charola, cabrón. Y reparte cosas y no necesitas tener lana, no necesitas tener nada más que las ganas, ¿no? De tú salir adelante y poner todo tu empeño en ayudar y servir a los demás, y eso por añadidura vendrá tu salvación. Salvación. Ya estoy aquí, tan. Ese es para otro. Es otro tema de otro podcast. Ya después hablaremos del Nazareno, justo. Bueno, pues yo lo que puedo aportar a todo público en general es que el mejor cambio está en el conocimiento que quieres adquirir para reparar todo aquello que esté dañado en tu interior. Son herramientas que tienes que empezar a forjar, a perfeccionar desde tus necesidades, desde lo que tú crees conveniente para mejorar lo que esté averiado dentro de tu estructura, dentro de tus creencias. Lo mejor es la preparación. La mejor recomendación es estudia, prepárate día y noche.
Yo estoy totalmente seguro que para poder tener éxito en la vida tienes que desarrollar talentos que ayuden a contribuir a cambiar la mentalidad, a cambiar las emociones y a transformar el interior de cada persona. Lo que hay que sanar es el alma. El alma es aquello que constantemente está sangrando hasta por una pequeña ofensa que nosotros podemos hacerle a una persona, como lo que otra persona puede herirnos hacia nuestra propia alma. Vamos a construir esas herramientas. Conviértete en el artesano, conviértete en el doctor, conviértete en el científico. Abre tu corazón, abre tu mente para que puedas recibir la luz, y cuando eso ilumine tu corazón, estoy totalmente seguro que vas a poder utilizar las herramientas en ti para poder transformar tu alrededor. Qué rico. No, pues definitivo, gracias a los tres, porque creo que hoy sentirme vendida entre estos caballeros, aparte de guapos, trabajados, buena onda, buenos muchachos, no es porque lo esté vendiendo ni mucho menos, mis amores, pero de verdad, gente de calidad. Creo que el ingrediente número 1 para una vida feliz es rodearte de gente productiva. Entonces yo te invito a eso, a que así como yo hoy me siento bendecida, revises tus relaciones y tus círculos y definas qué de todo eso me está ayudando para darme cuenta en dónde estoy y si necesito trabajar en algo. Y como siempre lo digo en todos los foros en los que aparezco, te invito a que vivas en tus propios términos, siempre en tus propios términos. Tú los defines, son tuyos, exclusivos, pero con una premisa, que sean siempre desde tu mejor versión y siempre para contribuir. Así que nos vemos pronto por acá. Gracias, mis amores. Gracias. Esta nueva aventura. Qué bueno que Club de Leyendas sigue creciendo. Gracias. Nos la siguiente semana. Saben, el Club que de con Leyendas. Vamos Vamos a a darle. Lobos anda. Y El que Aullar con se Lobos enseña, anda, ¿no? aullar se enseña. Nos vemos en el club. Bienvenidos. Bye bye.